Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar sobre la palabra de Dios. Qué hermoso entonces que el Señor venga a nuestro encuentro. Ñande Yarañe uñande Ñande Yaro Yeruremita Ñande Yagüero Guatajanma Ñandere Kobe cristiano comprometido Haisha lleva. Escuchemos ahora entonces la palabra de Dios que nos presenta la lectura primera que tenemos del libro de Isaías, queridos hermanos. Estamos en el capítulo 66, del 10 al 14. Recordemos que estamos al final del capítulo de Isaías, de este gran profeta. Nosotros lo dividimos y decimos según una estructura de un estudio un poco ya antiguo, en la forma tradicional de dividir este libro, los 3 Isaías. Ciertamente que van avanzando también los estudios y nos van presentando también otras lindas posibilidades. Pero entendamos que estamos al final de este libro, el capítulo 66 que encontramos en el libro de Isaías, de este gran profeta. Nos dice así: alégrese con Jerusalén y regocíjense a causa de ella todos los que la aman. Compartan su mismo gozo los que estaban de duelo por ella, para ser amamantados y saciarse en sus pechos consoladores, para gustar las delicias de sus senos gloriosos. Porque así habla el Señor: yo haré correr hacia ella la prosperidad como un río, y la riqueza de las naciones como un torrente que se desborda. Sus niños de pecho serán llevados en brazos y acariciados sobre las rodillas. Como un hombre es consolado por su madre, así yo los consolaré a ustedes y ustedes serán consolados en Jerusalén. Al ver esto, se llenarán de gozo y sus huesos florecerán como una hierba. La mano del Señor se manifestará a sus servidores y a sus enemigos su indignación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos amigos, queridos hermanos, qué linda esta palabra del Señor. Ya es agüella, lleva, pejun aitebe, imagina, peo pacueteoma, con agaña hendú, peñande yara, ñeja ñande yara, mombe, uñande, iñande, y porque justamente el Señor está en medio de ustedes. Estamos hablando de una Jerusalén gloriosa y por eso que en una forma muy antropológica, es decir, con imágenes y un lenguaje muy nuestro, muy humano, se nos está hablando de la alegría
cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, de la alegría cuando nosotros hacemos un camino de salvación. Opeago y Jeina lleva ya yesha cuara. Ñañeme en cuenta opear el yaguatapona ya popona peñan de yara o yerure bañan de a peñan de yara y cueñan debe ya yepo ya se hañamoi peñan de coepe. Y por eso entonces nos vuelve a recordar Isaías, el profeta, y nos está diciendo: esta es la alegría de aquellos que miran, que ven, que escuchan, que sienten, que viven la palabra del Señor. Es la alegría de aquellos que obedecen entonces lo que el Señor les propone y les regala. Aunque algo cierto, lleva peñan de recobe, peñan de yajano, peñan de yarara, si nosotros en nuestra familia obedecemos a Dios, escuchamos la voz de Dios, si nosotros escuchamos la voz de Dios y lo ponemos en práctica para nuestro país, para nuestros gobernantes, para nuestra iglesia, para nuestras capillas, para nuestras comunidades, para nuestra política, para nuestra economía, en fin, para todo lo que significa la vida del hombre, la vida de las personas, la vida de la comunidad en síntesis. Y además, que aquí, este último capítulo de Isaías nos está hablando y está cerrando toda una situación que nos fue presentando. La situación difícil, ¿saben cuál fue? Justamente la del exilio. Israel se fue al exilio y ellos comienzan a rebobinar y mandu, ay, guayna, va el ñande ya beberá, va el ñande neta la pecha opita en la pobreza. ¿Por qué nuestra nación quedó en una situación así, tan golpeada? Y justamente porque nos hemos olvidado de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el profeta Isaías. Y ahora, sin embargo, viene con este último, el tercer Isaías, que es el Isaías de la esperanza. Primero la situación terrible, el primer Isaías. Estamos en el pecado, nos estamos alejando de Dios. Así entonces el profeta les iba recordando sobre realidades muy patentes. Un segundo Isaías, desde el capítulo 40 sobre todo, que nos habla y que nos dice, bueno, imagina, porque hay una lucecita que está alumbrando. Y así entonces el pueblo que recapacita, ¿verdad? Y entonces el profeta dice, consuelen a mi pueblo, consuelen, porque la libertad y sobre todo el florecimiento de nuestro pueblo, de nuestra gente, está comenzando. ¿Pero por qué decía eso Isaías? Y justamente porque se daba cuenta que el pueblo estaba abriéndose de nuevo a la gracia del Señor, a la gracia de Dios. Y aquí terminamos diciendo justamente, ¿verdad?, que la gracia del Señor está llegando, el tercer Isaías. Y por eso, alégrense con Jerusalén, regocíjense a causa de ella. Todos los que las aman, compartan su mismo gozo. Estamos volviendo entonces del exilio. Estamos saliendo de esa situación negativa, queridos hermanos. Y eso es lo que el profeta Isaías hoy también nos está diciendo. Démonos cuenta, queridos hermanos, que para salir adelante necesitamos vivir de acuerdo a los valores y los principios de Dios. La honestidad, el amor, la generosidad, la solidaridad. Comunidad okacuata, okacuata, la ñande iglesia, ñande yayesacuano, ñande yapopen epona. Pidamos esa gracia hoy entonces, reflexionando con este profeta, el profeta Isaías. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical.
Al terminar el Ángelus, el Papa Francisco mostró su preocupación por la situación en Ecuador. Sono vicino a quel popolo e incoraggio tutte le parti ad abbandonare la violenza e le posizioni estreme. Impariamo, solo col dialogo si potrà trovare, spero presto, la pace sociale, con particolare attenzione alle popolazioni emarginate e più poveri, ma sempre rispettando i diritti di tutti e le istituzioni del Paese. El Papa lamentó el reciente asesinato en Haití de una misionera italiana. Se llamaba Sor Luisa del Orto y pertenecía a las Hermanitas del Evangelio. Esta congregación se inspira en Charles de Foucault y Sor Luisa llevaba desde el 2002 en este país. Da 20 anni Sor Lucia diceva là, dedita soprattutto al servizio dei bambini di strada. Affido a Dio la sua anima e prego per il popolo haitiano, specialmente per i piccoli, perché possano avere un futuro più sereno, senza miseria e senza violenza. Sor Lucia ha fatto la sua vita un dono per gli altri fino al martirio. Sor Luisa, además, había sido misionera en otros países como Camerún y Madagascar. La Pontificia Academia para la Vida se adhiere a las declaraciones de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, con un comunicado sobre la decisión de la Corte Suprema de anular el derecho constitucional al aborto. Los arzobispos Gómez y Lori han declarado que es un tiempo de sanar heridas, reparar divisiones sociales y unirnos para construir una sociedad y una economía donde cada mujer tenga el apoyo y los recursos necesarios para traer su niño a un mundo que lo ame. El presidente de la Pontificia Academia para la Vida, el arzobispo Vincenzo Paglia, ha dicho que esta decisión es una potente invitación para reflexionar juntos sobre un asunto humano urgente y que al escoger la vida el futuro de la humanidad depende de nosotros. Este comunicado de la Pontificia Academia para la Vida reconoce que la decisión de la Corte Suprema ha generado un apasionado debate. Insiste en la necesidad de ofrecer educación sexual, atención sanitaria accesible para todos y una legislación que proteja a las familias y a las madres. El 10º Encuentro Mundial de las Familias se clausuró con esta misa en la Plaza de San Pedro. La celebró el prefecto del Dicasterio para los Laicos, el cardenal Kevin Farrell. En la homilía, el Papa Francisco reflexionó sobre la familia y sus retos. Al hablar de la sobreprotección de los hijos, se salió del guión para animar a los padres a ser valientes y empujar a sus hijos a afrontar la vida. La scommessa sull'amore familiare è coraggiosa. Ci vuole coraggio per sposarsi. Vediamo tanti giovani che non hanno il coraggio di sposarsi, no? E tante volte qualche mamma mi dice: ma faccia qualcosa, parli mio figlio che non si sposa, ha 37 anni. Ma signora, non stirare le camicie, incomincia lei a mandarlo un po' via, no? Che esca del nido. El Papa también recomendó a las parejas que trabajen por renovar el amor y poder afrontar los momentos difíciles de la relación en lugar de abandonarla. E poi nei momenti difficili, delle crisi, in tutte le famiglie ne hanno le crisi, per favore, non prendere la strada facile, torno da mamma, no, andate avanti, con questa scommessa coraggiosa. Ci saranno momenti difficili, ci saranno momenti duri, va avanti, sempre. Al terminar la misa, el cardenal Kevin Farrell agradeció al Papa su trabajo por apoyar a las familias. Durante su pontificado dedicó sínodos a la familia, publicó una exhortación apostólica, la Amoris Laetitia, y recientemente publicó un documento con orientaciones para la preparación de las parejas al matrimonio. Le famiglie, con la loro vocazione specifica alla santità, sono davvero il volto più bello della Chiesa e possono contribuire in maniera unica ad evangelizzare il mondo con la loro capacità di testimoniare l'amore, la fortezza nelle difficoltà e la perseveranza nell'abbandono fiducioso a Dio. El Papa clausuró la misa con el llamado mandato misionero a las familias. Allí pidió a las familias que vivan la acogida entre sus miembros y que las generaciones más ancianas guíen a las jóvenes en las dificultades de la vida.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe e Dominical. Estamos en este 14º domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios, como siempre, que viene escalón por escalón, el domingo 33 y después la celebración de Cristo Rey, ¿verdad? Que será para nosotros esta gran fiesta, queridos amigos. Pero ahora la palabra del Señor viene con esta segunda lectura y leemos de la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Galacia. Estamos en el capítulo 6, del 14 al 18. Hermanos, yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo. Estar circuncidado o no estarlo no tiene ninguna importancia. Lo que importa es ser una nueva criatura. Que todos los que practican esta norma tengan paz y misericordia, lo mismo que el Israel de Dios. Que nadie me moleste en adelante. Yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Qué hermosa esta carta, queridos hermanos. Pablo habla directo de y aquí Pablo nos está diciendo qué es lo importante, qué es lo elemental, qué es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta. Como elemento fundamental y esencial para vivir la vida cristiana. ¿Qué significa ser cristianos en síntesis? De San Pablo Goave. Porque con tan pocas palabras, con tanta precisión, sin embargo, nos dice qué es lo elemental y lo fundamental. Comienza luego diciendo, yo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que la vida cristiana da dulce de leche. Que la vida cristiana es el esfuerzo y la lucha.
Lastimosamente nosotros escuchamos tantas campanas, y sobre todo a través de la secta, de los protestantes, etc., te presentan un cristianismo, incluso al Jesús lo sacan de la cruz. Queremos presentar una cruz simplemente victoriosa, ¿verdad? Y sin embargo no entendemos que la cruz es lo que el Evangelio de Jesucristo nos está mostrando. Pero vivir la cruz no quiere decir tampoco ser masoquistas. No es que estamos queriendo sufrir por sufrir, sino que aquí tenemos que matar todo egoísmo. Asumir la cruz y llevar la cruz no quiere decir que todo el mundo tenemos que sufrir, que todo el mundo tiene que ser pobre, etcétera, etcétera. No. Llevar la cruz de Cristo significa que tenemos que ser honestos, que tenemos que ser personas que viven los principios y los valores del Evangelio. Entonces, anilañan mondati, anilañan de pola látape, y así sucesivamente, ¿verdad? Es decir, llevar la cruz de Cristo, y por eso él dice, solamente me voy a gloriar en eso. Quiere decir que es una persona que vive honestamente, que vive de acuerdo a los principios y los valores del Evangelio. Lleva el Evangelio de San Pablo hoy. Y después dice, el mundo está crucificado para mí como yo lo estoy para el mundo. Este ya es el otro sentido, es decir, a todas las cosas pasajeras, a todas las cosas mundanas, el mundo está crucificado para mí. Es decir, eso no tiene el valor que nosotros muchas veces le damos lastimosamente a lo que es, a la plata, al dinero, al poder y a todas esas cosas. Porque al final de cuentas, cuando somos egoístas y no estamos para servir al pueblo, estamos buscando estas cosas del mundo para enriquecernos y para salvaguardar al final de cuentas nuestro pellejo. ¿Verdad? Para eso queremos el poder, para eso queremos el dinero. Estar circuncidado o no estarlo no tiene ninguna importancia. Lo que importa es ser una nueva criatura. Bueno, aquí entonces nos está diciendo, no es ir la regla por la regla. La oye ante upevejina lleva entonces solamente por los ritos, por las reglas, es decir, llegó a cumplir pau peanijina lleva. Pero en el fondo es solamente un cumplimiento. Lo que nos está diciendo Pablo entonces en esta carta cuando le está escribiendo a los Gálatas, les habla directamente y les dice que lo esencial y lo fundamental es el corazón, la mente. Ella baña de Yaicoña y lleva. Cómo nosotros nos comprometemos, ¿verdad?, con nuestra sociedad. Cómo nosotros nos comprometemos con nuestra familia. Cómo nosotros nos comprometemos con nuestra iglesia. ¿Cuál es el sentimiento que tenemos en nuestro corazón para procurar hacer el bien? ¿Cómo nosotros estamos entonces organizando nuestra propia vida cristiana? Y por eso que Pablo insiste en este aspecto. No nos dejemos llevar simplemente por cumplimientos de leyes, sino que sobre todo la ley nos tiene que ayudar a tener ese corazón de personas que se preocupan de su comunidad. Ser hombres nuevos, entonces, es lo que necesitamos para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra nación. Que todos los que practican esta norma tengan paz y misericordia. Esto es más lindo todavía, porque quiere decir que el practicar el seguimiento de Jesucristo, el practicar las buenas normas de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, sí o sí nos tiene que llevar a una paz. Y después termina Pablo diciendo que nadie me moleste en adelante, porque yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Esto es más lindo todavía. A veces molesta gente de cualquier urorey, en el sentido de decir, ustedes que me quieren poner normas y reglas y que esto y aquello, pero después en el fondo, ya llega cuajena que ustedes son solamente leguleyos. Handa pillapoy, eso que el Señor verdaderamente nos está pidiendo, que es la caridad, la generosidad.
Enseguida con Yeye cuando la oíron la boria juñan de Apuitepe. Enseguida con Yeye cuando la oíron la indígena cuera ve semáforo ve calle ve. Enseguida con Yeye cuando oíron la mitad y cuera la calle sin estudio, sin educación, que vienen y que están ahí procurando en realidad sobrevivir. Pero no nos quedemos simplemente con eso. Y mucho menos digamos, humiando va a poseer hoy. No digamos eso, por favor. Yeye Yaguana. Eso quiere decir que nuestra nación no está bien en educación, en trabajo, en falta de oportunidades verdaderamente para el pueblo y para la gente. San Pablo, que nadie me moleste en adelante, porque dice, yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Quiere decir, shepea añandú, shepirebe, se añandú y no vea. De San Pablo. Queridos hermanos, pidamos entonces esta gracia por intercesión incluso de San Pablo, ¿verdad? Que nos habla tan claramente que necesitamos dar giros importantísimos, ¿verdad? Para que demostremos que somos verdaderamente cristianos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé Dominical. Como todos los domingos, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. Estamos aquí con el Evangelio de San Lucas en el día de hoy. Comenzamos con esta lectura maravillosa del Evangelio desde el capítulo 10, los versículos 1 al 12 y luego del 17 al 20. Nos dice lo siguiente, San Lucas: el Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de 2 en 2 para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos.
No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren, sírvanse de todo lo que ellos les dan. Sanen a los enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Palabra del Señor. Muy bien, queridos amigos, qué lindo que es lo que nosotros estamos leyendo. Este Evangelio, el capítulo 10, es la misión. Jesús que comienza ya a enviar, después de habernos propuesto, ¿verdad?, su Evangelio, y por ahí tengo San Lucas, la Evangelio, lleva la bebé tuya severo, o bebé yami, ñande yara ñe Antiguo Testamento. Ahí pueden encontrar a través de nuestra biblioteca virtual también de ñande yara ñe en YouTube. Sin ningún problema, Nuevo Testamento, UPBB Yujuta, sobre el Evangelio de San Lucas. Y aquí tenemos el capítulo 10. En primer lugar, el Señor que designa, nos llama el Señor para ir a evangelizar. Es la forma como Dios actúa. Dios actúa entonces a través de nosotros. El hecho de que sean 72. Esto, por ejemplo, es muy interesante. 12, ¿verdad? Entonces 12 por 6. Voy a 12 por 6. 6 por 2, 12. 6 por 1, 6. Más 1 llevado, 72. Las 12 tribus. Pero el número 6, ¿qué significa? El número 6, queridos hermanos, quiere decir que son elegidos 6, ¿verdad?, de cada una de las tribus. Esto tiene un significado teológico muy profundo, ¿verdad?, para los que entienden, ¿verdad?, porque ellos son judíos. Quiere decir la propia limitación. El número 6, el 6 pues el número que nos habla de limitación. El hombre fue creado en el 6º día. 6 tinajas existen en las bodas de Caná que son llenadas, la limitación del hombre. Entonces, todo esto, queridos hermanos, significa que nosotros somos enviados para anunciar la buena noticia, pero también con nuestra limitación. ¿Verdad? O sea, nosotros no somos dioses. Nosotros estamos en camino para anunciar lo que el Señor nos pide, pero con nuestras limitaciones. Primer elemento. Pero después, fíjense que el Señor nos dice que la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Los responsables entonces de construir el reino de Dios somos nosotros, queridos hermanos. El reino de Dios se construye con que cada uno ponga ese granito de arena en la construcción. Y pidan al dueño de los sembrados que envíe trabajadores. Pero atención, otro elemento. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Esa es la realidad del mundo. Porque esto vamos a encontrar en el mundo. Pero no podemos, queridos hermanos, por eso confiar en nuestras capacidades
o en nuestras fuerzas o en las cosas materiales. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Es decir, no podemos nosotros, queridos hermanos, simplemente confiar en las cosas materiales. Vea, primer elemento. Segundo elemento, que no es solamente eso entonces, sino que dice, no se detengan a saludar a nadie por el camino. Upeago dice, Gina, el no detenerse a saludar a nadie por el camino quiere decir que no podemos perder tiempo en la evangelización. Ñande yahana, ña anunciana, ya cuacana, ñande yaron y ñande abuetebeye. Y después salta un poquitito, ¿verdad? Otro de los elementos importantes que hoy en este evangelio el Señor nos propone. Porque ellos ven, dice, caer a Satanás con la fuerza y el poder de Dios. Importante, tebio, pea la yeyapoa, le dice. Pero el Señor le dice, no se preocupen, porque en realidad ustedes, al ser enviados y al vivir como cristianos, yo ya les he dado la fuerza y el poder para caminar sobre serpientes, escorpiones, para vencer todas las fuerzas del enemigo y nadie podrá hacerlos daño. Queridos hermanos, esta es la fuerza que el Señor nos da a cada uno de nosotros como cristianos. Es decir, que ñande yahuere copaitejina, pero tenemos que ir con la humildad de los hijos de Dios. Daemos ayoe ñande la ña cambiata, sino que ñande yahuere cope ñande yarome eva escue ñandebe y que tu hanguaisha ya pope y prajumía peñandero gapupe, peñande capillabe, peñande tupaope, en nuestra iglesia, el cambio que necesitamos. Y desde ahí evidentemente que cuando todos cambiemos, toda la nación, todo el país va a cambiar. Vamos a ser diferentes. Vamos a dejar todo lo que es lo malo, todo lo que es cizaña, ¿verdad? Vamos a extirpar de nuestra nación y de nuestro país. Queridos hermanos, pidamos esa gracia hoy entonces en este 14º domingo del tiempo ordinario. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre que viene a nuestro encuentro en este domingo tan importante en que el Señor nos regala su palabra. Leemos hoy esta primera lectura que nos trae la Iglesia que pedagógicamente nos presenta la palabra de Dios. Leemos del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 66 del 10 al 14. Alégrense con Jerusalén y regocíjense a causa de ella todos los que la aman. Compartan su mismo gozo los que están de duelo por ella para ser amamantados y saciarse en sus pechos consoladores, para gustar las delicias de sus senos gloriosos. Porque así habla el Señor: yo haré correr hacia ella la prosperidad como un río y la riqueza de las naciones como un torrente que se desborda. Queridos amigos, estamos ya en este último capítulo de Isaías que nos habla de esperanza, que nos habla de porvenir maravilloso. Pero eso también, queridos amigos, depende de cómo nosotros escuchamos la voz de Dios y cómo la ponemos en práctica. Es lo que Isaías quiere resaltar. Dios nos salva, ya el mismo nombre de Isaías nos está diciendo. Es la salvación de un Dios, es la respuesta de Dios que nos habla de transformación, que nos habla de abundancia, de riqueza, porque justamente escuchamos su palabra. Nosotros sabemos, queridos hermanos, que en los tres Isaías, el primero que nos habla de tristeza, de dificultades, justamente porque nos hemos alejado de Dios. El segundo Isaías, después de recapacitar y darnos cuenta de nuestros errores, nos habla de un consuelo. Y este es el tercer Isaías, capítulo 66, al finalizar este libro maravilloso que nos habla de abundancia, de riqueza, porque hemos obedecido la voz del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ser hijos de Dios es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Cuando un niño está en la casa de sus padres, ¿cómo se siente? El niño se siente seguro, se siente acompañado, se siente cuidado, se siente querido. Esto significa también para nosotros, ¿verdad?, aceptar ese amor de Dios. Aceptar el amor que Dios manifiesta a través de los padres, papá, mamá, acurrucado. Y Dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de Dios. Esto nos invita a acercarnos a Dios sin temores. Él es Padre y Él nos está esperando. Pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de Dios es reconocer, mirando profundamente lo que nos dice el libro del Génesis. Recordemos el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa compartir, ser imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su libertad, su voluntad y esa capacidad de amar. Estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿todos podemos ser entonces hijos de Dios? Absolutamente, claro que sí, porque Dios nos ama y Dios nos llama a todos por igual. Él no nos ama a todos en forma conjunta, sino que nos ama a cada uno de una manera única, con un amor incalculable. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de Dios? Ese amor que solamente Dios nos puede brindar. Depende de nosotros. Reconozcamos, sepamos y abrámonos a ese amor de Padre, a ese amor insondable de parte de Dios para con nosotros.
Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Y como siempre, todos los domingos nos encontramos así para reflexionar desde estas tres hermosas lecturas que la iglesia, la comunidad nos presenta para hacer nuestro camino de salvación. Queridos hermanos, ahora Ñande Yarañe responde en este fragmento, en este momento. Nosotros tomamos una palabrita de aquellas que ustedes también siempre me envían a este número que siempre aparece aquí en la pantalla. Ustedes saben que ahí recibimos las preguntas de ustedes. Sobre estas preguntas, después en la medida en que se nos da la posibilidad, vamos compartiendo con ustedes. Hoy queremos compartir una palabra que es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la misión. Ahí está, y la palabra luego ya es esa, el misionar, la misión. Y a través de este evangelio, San Lucas, sobre todo en este capítulo 10, nos estaba diciendo que Dios, que el Señor, que Jesús, sobre todo entonces, que personaliza este llamado. 72. Y donde ya explicamos, ya llevan a peñan de Yara o Genoiro, ñandere no y entero betea, y ñande bueno. Ame es muy vende pope y gatos hanguay, de haite, cuando hemos a la vieja y cual cami, pecheñe, para ñande Yara, ñande y cual cana, entero betea. Pejame ñamoñe, punuara, peñan de roga, pupe hoy. Con los amigos, con la familia, la gran familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad. Algunas veces cuando nos hacemos sectas, cuando nos hacemos protestantes, cuando comenzamos a protestar, dice que lo único que hacemos es dividir a la comunidad. Y no sé si ustedes se dan cuenta que estamos yendo entonces totalmente contra el espíritu del evangelio, porque el espíritu del evangelio es el unir, el juntarnos. Maraveña de Yaraña de Mondoa, llevaña de Tapejoa, lleva PMP Cuauana, PMA, PMP Huerecoa, PCM, AQPM. Y sin embargo, lo único que las sectas, los protestantes hacen es dividir a las comunidades, ¿verdad? Entonces, hoy ya gelo y pea que amo, ¿verdad? PMP ya po y pa hoy. Desde el año 1500 comienza Lutero. 1500. Quiere decir que 1500 años la Iglesia Católica, tú ya verás, 1500 años. 1500 años de camino, donde se fue explicando, se fue entonces anunciando la palabra de Dios, el Evangelio, la Biblia, la misma palabra de Dios que fue anunciando. Mediante la iglesia, es decir, mediante la comunidad, nosotros tenemos la Biblia. Si esta es una experiencia de una comunidad que reza, que camina, tiene sus santos, tiene sus debilidades, tiene sus problemas, como siempre. El que diga que no tenga un solo pecadito, que tire la primera piedra. Después enseguida, y dice, comenzando por lo más viejo, comenzando por lo más viejo, porque todos tenemos nuestras debilidades y nuestros pecados, pero eso no quiere decir que por eso tenemos que dividir la comunidad. La división es lo peor. El Señor envía. Hoy, por ejemplo, estuvimos escuchando 72, dice, elige. Pero eso quiere decir la totalidad. Ya explicamos hoy, ¿verdad? El 6 y el 12, las 12 tribus. Todo lo que significa el 12 quiere decir lo completo. Y el 6 quiere decir entonces nuestra limitación. Dios nos envía a todos, pero con nuestras limitaciones. Upea ñandu ponana, upea yikua ponana lleva porque upea la ñande yara hice añandeja, upea la ñande abeí yikuarire, yikua ka ñandera pichacuera. Ahora vamos a mirar entonces lo que significa esta misión, para qué Jesús les envía a estos 72. La idea de una misión divina no es completamente extraña a las religiones no cristianas, es decir, que la misión siempre
en el pensamiento y en el corazón del hombre, incluso antes de encontrar a Cristo. Muchas otras religiones también, ¿verdad? Ya ella bajó misionar, dar a conocer, anunciar el Evangelio. Entonces, así nosotros encontramos y sabemos verdaderamente lo que significa el misionar, ser enviados, misión. Añande hoy coña bojera upea la ñande celebración eucarística, ¿ve? Hoy en día decimos la Eucaristía, por ejemplo. Vamos a celebrar la Eucaristía, Eucharis, una palabra griega, acción de gracias. Muy bien, Eucaristía. Pero normalmente va ñande ya la misa. Ajata misa jave y la gente. Ajata misa jave, la misa. Pero esa palabra misa, esa es una palabra latina. O vea con latín beoína. Y eso viene entonces de la palabra que significa misa, misión. Y el sacerdote antes, al finalizar la Eucaristía, la celebración, decía misa est, misa est. Tapejopa o pamalañan de celebración, aveñan de ñan en barete, yuma llevan en dubeñan de yarañe, ñan barete porque ya caru vejete, apejuhue, llevas a goan en barete, más allá goan, misa est, a misionar. Ahí está. De ahí viene después la palabra misa, queridos hermanos. Misa que dice ubein. La ñande goan allá caru ireñas en durire, veñan de yarañe, ñañemon barete iré, lleva veñan de yarañe, y añande, goan añande ñase, añamos salambia, ve la ñande ñas en dube, pues a la yeicua añaina. Se dan cuenta que es muy importante entonces participar de la misa, porque es una misión. Todo cristiano, pero y la cristiana que te ya es inaugurada en todas las religiones, es decir, la humanidad está llamada siempre a una misa. Entonces quiere decir que nuestra vida, upeagina la misa, nuestra vida es una misa entonces, porque vos como papá tenés una misión que cumplir en tu familia. Vos como mamá tenés una misión que tenés que cumplir en tu familia. Vos como hijo tenés una misión, misa, est. Upea landere me evana, upea landere yapoana, upea araña de ellas a la misa jave lleva. Es como entrar, yo siempre digo luego, en una estación de servicio, cargalan de combustible. Ñandego ya ñande atiupebe ñahendube ñande yaraje y ñande va ella va oñe ebe ñande apisabe ñande apitu ube unwaje pona y ñande peaje membu peaje ra pealande ella pona au peña hendurire ko angatu ya guatama yahama añamos arambia yekua cabe, es decir, salimos llenos, tanque lleno ñase ñande, tanque lleno ñase ñande de la misa, de la Eucaristía, de la celebración, del encuentro, de la comunidad que celebra su propia fe, queridos hermanos. Y por eso nosotros sabemos que somos enviados de Dios en este momento. Al salir de una celebración eucarística, nosotros estamos siendo enviados por Dios a los demás. En el caso, por ejemplo, de los profetas, tenemos nosotros, en el caso de los profetas que salen a anunciar misa, y misa, el primero de los cuales es luego ya Moisés. Moisés se dice que es el mayor de los profetas. Así luego se le presenta a Moisés. Es donde más al vivo se puede percibir la misión divina, la misión de Dios que trabaja en nuestro corazón y en nuestra vida. Yo te envío. Esta palabra está en el centro de toda la vocación profética. Yo te envío. Y Moisés. Y eso nosotros encontramos. Venga, tu pelea lleva en el capítulo 3 del Éxodo, versículo 10. Éxodo, capítulo 3, versículo 10. Lleva oñe eriré o yo topariré y cuay. Después de encontrar la zarza ardiente, entonces le dice, Moisés, yo te envío. Te envío verdaderamente a anunciar, porque yo soy el que soy. She ñandillara, el existente, el pasado, el presente y el futuro. Soy el eterno. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que anunciar, por lo tanto. A este llamamiento que Dios nos hace, responde cada uno según su temperamento personal. Viendo que ven. Cada uno es, de cierta manera, demasiado importante.
Y la palabra de Dios y la Biblia siempre habló de cada uno de nosotros. Habla de comunidad, la lleva. Ñande la tiguasuya tu hanguecha la ñamonga lleva. La ñandeneta, la ñanderoga, la ñande familia, la ñande lugar de trabajo mía, peñamba apojave mía, con las amistades, con el barrio. Umía ñande ñamonga cuata lleva ciertamente, pero atención, cada uno es demasiado importante ante el Señor. Y cada uno tiene una responsabilidad muy importante y cada uno es llamado por Dios. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cada uno verdaderamente es llamado. Y por eso cada uno responde según su temperamento personal. Por ejemplo, el profeta Isaías para esta misión. Él se ofrece. Aquí estoy, envíame a ellos. Porque necesito Heiñan de Yara. Hay Cotebea lleva. Isaías capítulo 6, versículo 8. Heiñan de Bella. Envíame, Señor. Ave. Aime. Añe moima lleva. Abiga tu hamuay yandere. Lleva. Eva. La rey Cotebea. Hinahamba. Eva la she. Allá para Heiñan de Isaías. Jeremías, sin embargo, pone objeciones. Ae. Beoñan de Yara. Seon añe equai. Seo se yurutawe. Seon dikatumo. Ay, allá por vender yurase. Xiangaingo, vean la famosa y la Xiangaingo, vean la Jeremías. Jeremías veo y el profeta Shin, oye, ese. ¿Por qué? Porque siempre él se está quejando. O sea, le cuesta. Pero eso no quiere decir, queridos hermanos, que por eso el Señor le deja de lado. No. Cada uno tiene entonces una cualidad o un carácter o un temperamento personal que es propio de cada uno. Entonces, y así como somos, el Señor nos llama. Moisés, por ejemplo, pide signos. En de Yara, derecha, me tenés que mostrar signos que acrediten verdaderamente todo esa calle. Bueno, son los profetas. Y mira que Moisés es uno de los grandes y principales profetas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Eso hay que leer en Éxodo capítulo 3, versículo 11 y siguientes, cuando Moisés le está pidiendo signos. Ella casi de Yara, landera y jaina ubebe handela area shehina de la yeruya la shahanwa lleva a mi pueblo. Otros tratan de rehusar la misión, ¿verdad? Hace treingo de Yara, iko shayapoto. Otros se queja, por ejemplo, amargamente. No quiero, Señor. Y pojí masenguara. Diga tu aingo se haya poñan de Yara. Pero aquí está lo lindo, queridos hermanos, en la misión, al final, todos los que son llamados por Dios obedecen. ¿Se acuerdan ustedes de Jonás? Jonás capítulo 1 y capítulo 2 es desobediente. Ñande Yara no yo otra se ni bebé. Es J, Ereju, Eguera, lleva la shaja, Jugayo, Egay, Potoña, convertir. Y Jonás dice, dajamos, allá de ya, de casi. Y en vez de irse al noreste, ojo, al suroeste, otro loiteo ya vi. O sea, o cañé, de ya. Y después sabemos, ¿verdad?, toda la historia de Jonás. Se va en el barco, que viene la tormenta, le tiran al mar, le traga un pez, el pez lo vuelve a escupir. Opa, capítulo 2. Capítulo 3 de Miami del libro de Jonás. Volvió el Señor a llamarle a Jonás. O sea que al final obedece. Upeago dice la misa est. Ñande yahaña hendumba eva peñan de yara o yerureña de eva peñan de yara hoy potañan de jewi. Y hoy en este domingo, queridos hermanos, es un domingo fenomenal para esto. Para entender lo que el Señor quiere de nosotros, para saber que nosotros tenemos una gran misión. 72 son enviados, todos somos enviados, como decíamos aquí, cada uno con su temperamento personal. De otra manera podemos decir el número 6, que quería decir justamente nuestras limitaciones. Bueno, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy, Ayema. Y por ahí te digo, domingo, Ayema la ya. Yepita somientero que te alañan deroga, pires el añan de familia, cuérare.
Yaya Pomibe y Bonamía, hagamos misión, hagamos misa de nuestra propia vida. Y ahora entonces les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Y que tengan un hermoso y bendecido domingo. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.